Muy buenos días, mis hermanos y amigos. Es un gozo adorar a Dios y reconocer su obra en nosotros, en nuestras vidas, y ver nuestra satisfacción que solamente podemos encontrar en Él, como cantábamos en estos minutos atrás. Y pues siempre es un honor y un privilegio estar delante del pueblo de Dios para compartir la palabra de Dios, para la gloria de Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y este viernes 22 de noviembre se publicó una noticia en una agencia de noticias bastante conocida para nosotros sobre unos resultados en Estados Unidos. Y la noticia, el encabezado dice: números ganadores del megamillón. Mira los resultados del sorteo del 22 de noviembre con premio mayor de 453 millones. 453 millones, esto fue el día viernes, este viernes. Alguien fue el afortunado ganador de 453 millones de dólares. Leyendo esta noticia, un poquito más abajo, encontré que el 26 de marzo hubo una persona todavía con más fortuna ganada, y es una persona que ganó arriba de 1,000 millones de dólares. 1,000 millones de dólares. Es una cantidad bastante grande, y si nosotros pudiéramos tratar de dimensionar 1,000 millones de dólares, es un poquito complicado porque vemos la cifra, los dígitos, y es algo bastante largo. ¿Cómo podemos más o menos dimensionar la diferencia entre 1,000,000 de dólares y 1,000 millones de dólares? Bueno, alguien ha propuesto que si hacemos equivalente $1 a un segundo, por 1,000,000 de dólares tendríamos 12 días por cada segundo. Por 1,000 millones tendríamos casi 31 años, si tomamos el segundo por año. O sea, es una cantidad inmensamente grande, muchísimo dinero. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos los afortunados ganadores de esa cantidad? ¿Qué haríamos? Bueno, ¿qué haríamos para nosotros? ¿Qué haríamos para nuestra familia? Bueno, haríamos cambios, ¿verdad? Quizá inversiones para que eso genere más dinero, o nos tomaríamos un año sabático sin pensar en nada que nos preocupara. No sabemos qué haríamos. Tal vez nos volveríamos locos con esa cantidad. ¿Qué haríamos por nuestra sociedad? No sé, creo que no haríamos mucho, porque primero yo y después yo, y en lo último yo. ¿Qué haríamos por nuestra iglesia? No lo sé. Pensemos en el diezmo. Ay, híjole. ¿Qué haríamos? No lo sé. Pensamos que si ganáramos una gran cantidad de dinero, eso mejoraría nuestras vidas. Pero lo cierto es que hay muchas historias de terror de personas que han ganado grandes cantidades de dinero, tanto en la lotería como en otros negocios, y que pensando que sus vidas mejorarían, simplemente sus vidas terminaron arruinándose. Personas que incluso terminaron con menos de lo que tenían antes de ganar tanto dinero. Entonces, muchas veces el dinero, mucho o poco, en lugar de usarlo para bendición de nuestras vidas, se convierte en una carga que no nos ayuda ni para el presente ni para la eternidad. Y en el pasaje que queremos estudiar en esta mañana tiene que ver con el dinero. Si son tan amables a 1 Timoteo capítulo 6, y del versículo 1 al versículo 10 estaremos poniendo nuestra lectura de esta mañana. Nos va a hablar de este interesante tema del dinero, ya sea en primera instancia los 2 primeros versículos hablando de nuestro trabajo como empleados y cómo debemos atender a esas responsabilidades,
o bien del versículo 3 al versículo 5, hablando de aquellas personas que trabajan en actividades religiosas. También hay cosas que ver ahí. Y finalmente también podemos ver una tercera sección del versículo 6 al versículo 10, hablando de cuál debería ser entonces nuestra evaluación de los temas materiales y de dinero, cuál es el camino que debemos seguir, cuál es el camino que debemos evitar, porque tiene también su consecuencia. Entonces, si son tan amables, vamos a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1 al 10, lo leo. Dice: todos los esclavos deberían tener sumo respeto por sus amos, para no avergonzar el nombre de Dios y su enseñanza. El hecho de que tengan amos creyentes no es excusa para ser irrespetuosos, al contrario, esos esclavos deberían servir a sus amos con mucho más esmero, porque ese esfuerzo beneficia a otros muy amados creyentes. Timoteo, enseña estas cosas y anima a todos a que las obedezcan. Puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas. Tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, nada trajimos cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y han causado muchas heridas dolorosas. Vamos a orar, que Dios nos ayude. Señor, venimos ante ti nuevamente, agradecidos por tu palabra delante de nosotros, pero también reconociendo nuestra necesidad de que tu Espíritu abra nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento para poder comprenderla y poder ver, Señor, qué es lo que tú deseas que aprendamos y que corrijamos también en nuestra vida y hagamos ajustes en nuestra forma de pensar, de desear y de hacer las cosas. Ayúdanos, Señor, a no solo ser oidores, sino ser hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar por los primeros 5 versículos de la lectura de una manera más o menos rápida y vamos a enfocarnos un poco más de los versículos 6 al versículo 10. Esto en razón de que en una serie de enseñanzas acerca del trabajo y el evangelio ya se ha tocado de alguna manera estas enseñanzas, así que vamos a verlas de una manera muy rápida. En los primeros 2 versículos Pablo da ciertas indicaciones con respecto a cómo trabajar, cómo debemos ser en nuestros empleos. Y notemos el primer versículo como comienza. Todos los esclavos deberían tener sumo respeto por sus amos para no avergonzar el nombre de Dios y su enseñanza. Todos los esclavos. Cuando pensamos en esclavitud, puede ser que a nuestras mentes vengan las imágenes de los últimos siglos, donde la esclavitud ha sido más enfocada en un sector étnico bien identificado, de procedencia africana, y ha sido objeto del abuso tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, y en exponiéndolos o haciéndolos trabajar en actividades físicas muy pesadas y tratándolos como animales. Realmente ese era el concepto de quienes tenían esclavos, verlos como animales, como bestias, como instrumentos de trabajo, como máquinas.
Y puede ser que cuando leemos esto en la Escritura nos llama la atención porque la Biblia habla de la esclavitud y no la condena. Debemos entonces remontarnos un poco más atrás. ¿A qué estaba pasando cuando Pablo dijo acerca de la esclavitud? Porque era un concepto distinto al de los últimos siglos que, si bien ya se ha erradicado, y es cierto gracias a esfuerzos de gente creyente que tuvo un encuentro con Dios y dejó incluso de ser practicante de la esclavitud y del tráfico de personas. En el tiempo de Pablo, los esclavos eran personas que sometían su voluntad o eran sometidos en su voluntad a trabajar para alguien, como lo sabemos. Estos llegaban a esta condición ya sea porque fuesen capturados en una guerra, en una conquista a otro territorio, eran llevados como esclavos y podían ser comercializados en el mercado como esclavos. Y si les nacían hijos, esos hijos también eran esclavos por default y también podían ser vendidos y era un negocio. No todos los esclavos eran para actividades físicas. Sabemos que habían esclavos que desempeñaban trabajos tal vez más intelectuales, como filósofos, como pedagogos, como médicos, pero que eran esclavos, que estaban 100% sin opción para servir a alguien. Aún si nos vamos un poco más atrás, el concepto de la Biblia acerca de la esclavitud en el Antiguo Testamento para el pueblo de Dios es algo que se ve muy claramente. La Biblia no está a favor de la esclavitud, pero habla de la esclavitud, reconoce esa condición que existía y pone reglas para proteger a quienes se encuentran en esa condición. De hecho, en las leyes del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, se llegaba a ser esclavo entre los del pueblo de Israel por una decisión personal. Cuando alguien debía a otra persona y no tenía la manera de pagar, voluntariamente se colocaba en condición de esclavo y trabajaba exclusivamente para esta persona. Tenía garantizado el techo, comida y algo de sueldo, pero tenía que trabajar exclusivamente para quien era su amo. Pasados ciertos años, 6 años, venía su libertad. Algunos que habían sido muy bien tratados por sus amos decidían continuar en esa condición y entonces se hacía un tratamiento, un procedimiento legal en el cual ahora entraban en una condición de esclavo por amor. Le convenía a esta persona seguir con este amo porque había sido bien tratado, porque había regulaciones en el pueblo de Dios para que los amos, los patrones, trataran bien a sus esclavos, a sus empleados. Entonces, pero pensando en cuando Pablo dice aquí que todos los que están en esclavitud, todos los esclavos deben tener respeto por sus amos, lo que estaba pasando es que algunos esclavos estaban viniendo a la fe y estaban confundiendo la libertad que tenemos en Cristo con la libertad que deberían o que aspirarían ellos tener de su condición social. Pero no dice Pablo, los que están bajo yugo, los que son esclavos, busquen un movimiento social de emancipación de la opresión de sus amos, sino dice, tengan sumo respeto por sus amos. Algunos creyentes estaban viendo a estos amos paganos como gente despreciable, miserable, que abusaba de ellos, y entonces se les estaba haciendo fácil no querer respetar a sus amos. Y creo que quizá alguno de nosotros en alguna relación laboral hemos tenido esa sensación de no querer respetar a nuestro patrón, porque sabemos quizá que no actúa con justicia y con rectitud. Pero la enseñanza que da Pablo a través, o Dios a través de Pablo, es que se debe respetar a los patrones. En ese caso, en ese momento, los esclavos a sus amos, y nosotros, que no estamos en esa condición igual, pero que somos empleados, debemos tener respeto por nuestros patrones. ¿Para qué? ¿Cuál es la motivación? Dice el texto, para no avergonzar el nombre de Dios y su enseñanza. Para no avergonzar el nombre de Dios y su enseñanza, porque lo que hacemos, todo lo que hacemos, tiene un vínculo con nuestra relación con Dios y con nuestro testimonio de Dios. Y hay un componente de testimonio evangelizador en nuestras relaciones laborales. La forma en que nosotros nos conducimos en nuestros trabajos es un testimonio de nuestra fe.
que nuestra fe es auténtica o que nuestra fe es sintética, que es falsa. Así que un empleado, un esclavo o un empleado como nosotros, flojo, holgazán, no es un buen reflejo de Cristo, no es un buen testimonio de Cristo en el contexto laboral. Por lo tanto, en lugar de atraer a las personas hacia la fe, generaría más bien una repulsión hacia la fe. Entonces, esto es lo primero, tenemos que respetar para que el nombre de Dios y la enseñanza que nosotros decimos creer sea respetada, no sea blasfemada. Versículo 2. Bueno, algunos tenían amos o patrones que eran creyentes y estaban relajándose un poco. Dice el versículo 2, el hecho de que tengan amos creyentes no es excusa para ser irrespetuosos. Bueno, como mi jefe es cristiano, pues no tiene por qué exigirme tanto, no tiene por qué ser tan demandante. Puedo relajarme un poco y no me va a decir nada porque somos brothers, somos hermanos, no tiene por qué ser un duro conmigo. Dice el texto, no debe ser así, no es excusa que seamos creyentes en no ser, el ser creyente no debe llevarnos como excusa para ser irrespetuosos. Dice el texto, al contrario, esos esclavos deberían servir a sus amos con mucho más esmero, o sea, mucho más. No es bajemos en los estándares, sino subamos los estándares en nuestro desempeño como trabajadores. Dice el texto, porque ese esfuerzo beneficia a otros muy amados creyentes. Estás beneficiando a tu hermano, no porque sea tu hermano abuse, sino todo lo contrario, beneficia lo más. Esta es nuestra responsabilidad si tenemos entonces jefes que son creyentes. Y dice el versículo al final, Timoteo, enseña estas cosas y anima a todos a que las obedezcan. Porque es a veces la tendencia nuestra, pues, relajarnos, ¿verdad? Y siempre tenemos esta doble visión, ¿no? Si estamos en calidad de empleados, pensamos que el patrón es un abusivo, y si estamos en calidad de patrón o de jefe, pensamos que el empleado o subordinado, pues no da todo. Ahora, estos versículos se enfocan en nuestra calidad de empleados. Tenemos que servir, tenemos que trabajar y tenemos que ser buenos empleados, porque esto es un testimonio de nuestra fe en Cristo, la forma en cómo nosotros nos desempeñamos. Tiene un componente de testimonio del Evangelio de Cristo. Es cierto que en otros pasajes Pablo habla la contraparte, y Pablo le dice a los creyentes que son amos, que son patrones, que traten con respeto, con amor a aquellos que son sus empleados. Un patrón cristiano, un jefe cristiano no debería ser un déspota, un autoritario, sino debe tratar a sus empleados o a sus subordinados con respeto, porque son personas creadas a la imagen y semejanza de Dios. De eso se trata la enseñanza de la Escritura. Entonces, esto en cuanto a esta posición que tenemos como empleados. De esto ya seguramente hemos escuchado, pero sería bueno tenerlo presente, ser respetuosos y ser diligentes de nuestros empleados, que como cristianos seamos los mejores empleados en nuestras empresas. Ese es el llamado. Versículo 3. Del versículo 3 al versículo 5 va a hablar ahora de los que trabajan en la religión, los que trabajan en asuntos o en entidades de fe, de eclesiásticas o paraeclesiásticas, pero que ahí también hay peligro de hacerlo mal, de ser malos empleados. Dice el versículo 3, puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Va a haber gente que no le gusta la enseñanza de la Biblia, va a decir, ese tipo de forma de vida no me apetece, no me gusta, pero se está oponiendo, dice Pablo, a la enseñanza de Jesucristo, a la enseñanza de Dios. Y esta enseñanza de Jesucristo que nos ha dejado, dice el texto, que nos conduce a la sumisión a Dios. La Reina Valera traduce a la piedad, a una vida de devoción, de reverencia, de respeto a Dios, que concluye en una vida de obediencia a Dios. Por eso es que la nueva traducción viviente lo vierte así como sumisión a Dios, porque al final una vida piadosa, una vida de honra a Dios, es más que palabras, es una vida de obediencia a Él. Versículo 4,
Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante, le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Entonces, la imagen que se nos da de cómo es descrita esta persona que no se ajusta a la enseñanza de la Escritura es bastante gráfica. Es una persona que tiene problemas, aunque aparenta ser entendido, realmente su problema está en su entendimiento y trae divisiones y trae problemas porque no se ajusta a la enseñanza que Dios nos da. Provoca discusiones que terminan en celos y divisiones, dice el texto. Son personas entonces que con sus enseñanzas generan división al no ajustarse al estándar de enseñanza que está en la Escritura. Versículo 5. Individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida, otra vez el elemento de la mente. O sea, no llegan ahí por accidente, sino es un proceso de razonamiento, de pensamiento, que los lleva a rechazar la enseñanza de Dios. Tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Es decir, la conocen, pero la han rechazado, le dan la espalda. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. El texto dice entonces que para estas personas que son maestros, pero al final están enseñando mal, están enseñando una falsa doctrina, porque no se ajusta a la enseñanza de Jesucristo, estos maestros, podríamos decir, estos que se dedican a ser maestros tal vez de la palabra, podríamos decir así, al final hacen en su mente toda una serie de maquinaciones para usar la sumisión a Dios, o como traduce Reina Valera, la piedad, la vida de reverencia, de devoción a Dios, de entrega a Dios, como una mera apariencia, como una mera imagen pública con la que pueden obtener ganancia. Y otra vez estamos hablando entonces de personas que se dedican, que esta es su actividad y que son deshonestos, son hipócritas, como Jesús denunciaba a los escribas y fariseos que eran sepulcros blanqueados. Y Jesús dijo a la gente: hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Su enseñanza era correcta, pero su vida no era correcta. Entonces puede haber personas que estén trabajando en el ámbito religioso, que parezcan personas piadosas, personas que obedecen a Dios, pero en realidad están usando eso como mero espacio para enriquecerse, como una fuente de ganancia, como traduce la Reina Valera, una fuente de ganancia. Ahora, ciertamente para nosotros yo creo que es bien fácil pensar en grupos que hacen esto, ¿verdad? En predicadores famosos, en canales de televisión, que su mensaje es: dé para que Dios le dé, haga un pacto con Dios, échele, y hablan bonito, y te envuelven, y te manipulan, y te hacen dar dinero. Pensamos en ese tipo de personas y ciertamente son falsos maestros. Pero lo cierto es que, aunque su enseñanza es falsa, no solamente quien tiene una falsa enseñanza tan abiertamente como ellos, caen en este tipo de pecados. Recordemos lo que Jesús dijo de los escribas y fariseos. Ellos enseñaban lo correcto, pero no hacían lo correcto. Por lo tanto, tenemos incluso que ser cuidadosos de aquellas personas que parecen enseñar lo correcto y que quizá enseñan lo correcto, pero han usado la fe de muchos para enriquecerse. Nosotros no podemos ser ciegos, nosotros no podemos pensar que solo pasa eso en ese tipo de grupos que rápidamente identificamos nosotros como gente del evangelio de la prosperidad o del pseudo evangelio de la prosperidad. Debemos estar alertas porque cualquiera de nosotros puede desviarse de la verdad. Y los casos los hay. Personas que dicen trabajar 100% para una iglesia
y ganar 100% de una iglesia, al mismo tiempo trabajar 100% para otro ministerio y ganar 100% para otro ministerio, y terminan siendo tan fraudulentos, tan lobos rapaces como los del Evangelio de la Prosperidad. ¿Me explico? Entonces, aquí el tema es, mis hermanos, que la Escritura nos enseña en varios pasajes a tener cuidado, porque dice la Escritura en varios momentos que habría lobos que se introducirían como ovejas y que buscando ganancia deshonesta tendrían una apariencia de piedad. Entonces, la advertencia o las enseñanzas que hemos visto es, en primer lugar, lo que refiere a nuestra posición como empleados. Debemos ser muy buenos empleados, respetuosos, pero también nos habla de tener cuidado incluso de quienes trabajan en entidades religiosas. Ahora, lo que sigue, queremos centrar nuestra atención del versículo 6 al versículo 10, y tiene que ver con, entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo debemos vivir? Y lo que Dios nos quiere decir a través de Pablo es que hay un camino que debemos seguir, y es el camino del contentamiento. De esto va a hablar a continuación el apóstol Pablo, del camino del contentamiento, de la vida de contentamiento. Los primeros versículos 6 al 8, estos 3 versículos nos van a hablar de esto, ¿qué es el contentamiento? Y del versículo 9 y 10, Pablo nos va a hablar de lo que no es el contentamiento, sino todo lo contrario, es decir, la codicia. Así que veamos de aquí en adelante estos dos conceptos. En primer lugar, el contentamiento. ¿Y cómo le hacemos nosotros para tener contentamiento, como Pablo a continuación nos quiere enseñar? Versículos 6 al 8, Pablo nos va a enseñar. Dice: ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Y sigue diciendo el versículo 7, después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podemos llevarnos nada cuando lo dejemos. Versículo 8, así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pablo en estos 3 versículos nos habla de la vida o del camino del contentamiento en estos temas. Y nos da 3 elementos, hermanos, que son súper importantes para hallar contentamiento, para hallar satisfacción en las cosas que Dios nos ha dado. Y estos 3 componentes o estos 3 elementos son los que vamos a desarrollar a continuación. Tenemos que tener claro cuál es nuestro propósito. También tenemos que tener claro cuál es nuestra perspectiva o la perspectiva correcta. Y lo tercero, tenemos que tener claro nuestra provisión. 3 elementos que nosotros, si los tenemos claros y alineamos nuestras vidas a ellos, vamos a hallar contentamiento. ¿Cuál es nuestro propósito correcto? ¿Cuál es nuestra perspectiva correcta? ¿Cuál es nuestra provisión correcta? En el versículo 6 vemos cuál es nuestro propósito correcto. Dice el versículo 6, ahora bien, o por el contrario, en contraste con estos que buscan enriquecerse de formas incorrectas, usando la piedad o la sumisión a Dios de manera falsa como un medio de ganancia, dice el texto, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. En contraste con ellos, el creyente vive de otra manera. Vive con una verdadera sumisión a Dios, una verdadera piedad. Esta palabra verdadera sumisión, que traduce la Nueva Traducción Viviente o Reina Valera, piedad, significa devoción, reverencia, respeto, verdadera espiritualidad, verdadero apego a Dios, y que por lo tanto se demuestra en una vida de seguimiento a Dios, de obediencia a Dios. Así como nosotros podemos mostrar devoción a ciertas cosas, tal vez a un deporte o un equipo, y entonces seguimos a ese equipo en sus partidos, vestimos sus colores. Bueno, la devoción a Dios, la piedad es seguir a Dios, y
seguir sus mandamientos, imitar su carácter, ser transformados y parecernos más a Él, obedecerle a Él. De eso se trata la piedad. Pablo ya también usaba esta palabra en otras partes del texto de 1 Timoteo, pero en el capítulo 4, versículos 7 y 8 también lo utilizó y dice: no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Reina Valera, ejercítate para la piedad. Entonces la piedad es algo que requiere de nosotros una dedicación, un desarrollo, una disciplina, así como el ejercicio. Dice el versículo 8, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la que viene. Una vida de devoción a Dios es mucho mejor porque no solamente nos beneficia en el presente, sino para la eternidad. Honrar a Dios, obedecer a Dios, agradar a Dios, en ese sentido es mucho mejor que cualquier otra cosa, porque repercute no solamente en el presente, sino en el porvenir. Por esa razón, entonces, cuando Pablo dice la piedad auténtica es una gran ganancia, la verdadera honra a Dios, la verdadera sumisión a Dios, es decir, vivir de verdad esos principios que decimos profesar, es una gran riqueza, es una gran ganancia. Ganamos mucho si seguimos a Dios, si honramos a Dios. Ganamos mucho y de hecho Pablo utiliza aquí la palabra mega. Entonces es una mega ganancia, es un mega provecho, es algo que nos súper beneficia si nosotros alineamos nuestra vida para seguir a Dios, seguir sus caminos, seguir sus mandamientos. De eso se trata. Porque nos beneficia para el presente, sí, y nos beneficia para el porvenir. ¿Nos beneficia obedecer a Dios? Sí. Dice la Escritura que sus mandamientos no son gravosos, que sus mandamientos son rectos porque alegran el corazón, entre otras cosas. Por lo tanto, cuando nosotros encontramos nuestras vidas alineadas a la voluntad de Dios, caminando para Dios, entonces encontramos el propósito de la vida. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué estamos aquí? Para Dios. Para Dios, al final. Decía San Agustín que nuestra alma está insatisfecha y solo estará satisfecha al encontrarse con Dios. Y eso es lo que vemos también nosotros en el desarrollo de la trama del libro de Eclesiastés. Un hombre sumamente sabio, sumamente rico, que pudo tener todo lo que quiso en conocimiento y en propiedades, dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Puedes tenerlo todo, puedes saberlo todo, pero te vas a dar cuenta que eso no satisface profundamente el alma. Pero Eclesiastés termina diciendo: el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo, la plenitud del hombre. Es decir, todo sin Dios es vanidad. En otras palabras, todo sin Dios es igual a nada. Y termina diciendo: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la plenitud del hombre. Si tú pones a Dios en tu vida o tu vida la pones en Dios, entonces la vida tiene sentido. La vida no se trata de hacer dinero, de hacer riquezas, sino la vida se trata de encontrarnos con el propósito para el cual fuimos creados. Dios nos creó para tener una relación con Él. Y cuando encontramos eso y nuestra vida es realmente piadosa porque se alinea a la voluntad de Dios, podemos encontrar en Dios la total satisfacción. Como el Salmo 73, 25, a partir de ahí dice: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Es decir, el salmista dice: deseo a Dios más que mi reino, deseo a Dios más que mis riquezas, deseo a Dios más que mis conquistas. Ese debería ser el anhelo de todo creyente, desear a Dios más que cualquier cosa. El mayor anhelo de nuestro corazón debería ser Dios. Versículo 26, puede fallarme la salud. Y sí, ¿qué pasa? Y debilitarse mi espíritu también. Es decir, a nivel físico
y a nivel inmaterial, a nivel emocional, a nivel espiritual podemos tener bajones, picadas. Pero dice el versículo 26, continúa, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. O sea, David no dice, mi confianza está en Joab, que es mi general del ejército, y con él vamos a salir adelante con todo lo que venga. No, David no dice, mi confianza está en las arcas del reino. Dice, mi confianza, la fuerza de mi corazón, Dios es. Él es mío para siempre. Versículo 27, los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Una vida piadosa entonces llega a ese punto de decir, fuera de Dios nada deseo. Mi mayor deseo es Dios, porque todo sin Dios es igual a nada. Y nada con Dios es igual a todo. Y dice el texto entonces que gran ganancia, una gran ganancia es la piedad cuando uno está contento con todo lo que tiene. Ahora seguimos en este concepto ahora. Cuando uno está contento con todo lo que tiene, con lo que tiene, este contentamiento, esta es una palabra que Pablo toma de la filosofía griega, concretamente de los estoicos. Ellos usaban esta palabra para hablar de la autosuficiencia de la persona, en un estado mental donde las circunstancias externas no afectan el uno estar bien, porque al final de cuentas debemos recordar que los estoicos se suprimían de emociones, nada les afectaba, ellos mantenían la cordura, porque ese era el estándar de vida, esa era la plenitud de vida, llegar a ese punto donde nada te afecta. Pero Pablo utiliza esta palabra, por decirlo así, para cristianizarla y entender que nuestro contentamiento no es porque nosotros estemos satisfechos en nosotros mismos. Pablo nos enseña y toma esa palabra a decir que nuestro contentamiento está en Dios, está en Cristo. A diferencia de los griegos, que el contentamiento viene de ellos, para el creyente el contentamiento viene de Dios. Pablo escoge esta misma palabra en Filipenses 4, versículo 11 al 13. Filipenses 4, versículo 11 al 13. Dice Pablo, no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Notemos aquí un elemento en el contentamiento que nosotros debemos incluir en nuestras vidas. El contentamiento no es algo natural, no es algo que traemos integrado, es algo que tenemos que aprender. Dice Pablo, lo he aprendido. Entonces, yo no soy una persona que tenga mucho contentamiento, ok, no pasa nada, sabemos que nadie lo tiene por default, es algo que tenemos que aprender. Aún los estoicos llegaban a ese aprendizaje, a su falso contentamiento en sí mismos, pero es algo que se aprende en la escuela de Dios, en la escuela de la vida que Dios nos va formando. Dice el texto 12, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario, es decir, en cualquier situación, hay poco o casi nada, o hay todo. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da las fuerzas. Aquí hay otro elemento importante. No solamente el contentamiento es algo que tenemos que aprender, sino que nuestro contentamiento es en Cristo. Nuestro contentamiento no es en nosotros, sino es en Cristo. Él nos da la fuerza para estar contentos. Incluso en el versículo 19 de ese mismo capítulo dice, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Jesucristo. Es Dios, por medio de Jesucristo, que nos hace estar satisfechos, tener contentamiento. No es entonces que el contentamiento es una noble virtud que nosotros desarrollamos a través de mirar hacia nuestro interior y ver cuán valiosas personas somos. Es algo que nosotros llegamos a aprender de Dios a través de Jesucristo.
por su obra en nosotros. Algo similar vemos nosotros en Hebreos capítulo 13, versículo 5. Dice el texto: no amen el dinero, o como dice la Reina Valera, que sus costumbres sean sin avaricia. Dice: estén contentos con todo con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te fallaré y jamás te abandonaré. ¿Qué otro elemento encontramos aquí para aprender contentamiento? Reconocer la presencia de Dios. Vivir conscientes de la presencia de Dios nos va a ayudar a tener contentamiento. Porque si nosotros profesamos ser creyentes en Dios, pero vivimos el de lunes a sábado como ateos prácticos, aunque seamos cristianos, ¿verdad? Teístas y todo, pero a la hora de las situaciones de la vida, favorables o desfavorables, Dios está fuera del asunto y lo resolvemos todo, entonces no vamos a estar contentos. Pero si nosotros entendemos que en medio de cualquier situación Dios no nos abandona, eso es el fundamento para nosotros tener contentamiento. Dios no nos abandona. Y si tenemos a Dios, entonces lo tenemos todo. Porque si no es así, nunca estaremos contentos o nunca alcanzaremos el contentamiento si lo esperamos obtener por la cantidad de dinero que lleguemos a hacer. Miren lo que dice Eclesiastés 5:10. Eclesiastés 5:10. Los que aman el dinero nunca tienen lo suficiente. Nunca es lo suficiente. Qué absurdo es pensar que la riqueza está en verdadera felicidad. Nunca es suficiente. Y con eso luchamos todos, mis hermanos, porque todos queremos un mejor trabajo, que nos paguen mejor, ¿cierto? Porque nunca es suficiente. Nunca es suficiente. También la Escritura dice en Eclesiastés que el corazón del hombre nunca está satisfecho. Nunca está satisfecho, siempre queremos más. El que es pobre ya no quiere ser pobre, quiere ser clase media y quiere esforzarse por... ¿Y el que es clase media? Quiere ser clase alta, porque estar en la clase media, si es la que tiene la carga de este país, es de donde vienen los recursos para distribuir a la asistencia social. Y en cambio la clase alta puede hacerse de estrategias fiscales para evadir. Dice la clase media, entonces tenemos que emigrar a la clase alta. ¿Y qué dice la clase alta? Yo estoy satisfecho porque estoy aquí. No, quiere más dinero. Nadie está satisfecho con lo que tiene. Batallamos con eso, todos batallamos con eso. Pero debemos recordar entonces que nuestro propósito al que venimos a este mundo no es hacer dinero, no es hacernos ricos, es a vivir para Dios. Y cuando nuestra vida se alinea a eso, entonces encontramos contentamiento. Versículo 7, otro elemento, otro componente que nos ayuda a tener contentamiento es tener la correcta perspectiva, una perspectiva correcta. Versículo 7, después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo. Así que aquí esta parte de la Escritura derrumba el mito de que algunos niños vienen con la torta bajo el brazo. Ninguno de mis hijos vino con torta bajo el brazo, sino con muchos gastos, enfermizos los tres. Y la torta, por más que la buscaba, ¿quién se comió la torta entonces? ¿Dónde la agarraron? ¿Quién hizo la torta? Nunca salió la torta, solo salían gastos. Dice el texto, nada trajimos cuando vinimos a este mundo, y tampoco podemos llevarnos nada cuando lo dejemos. No nos vamos a llevar absolutamente nada. Esto es algo más que sabido por todos. La Escritura lo atestigua en Job 1:21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. ¿Desnudo? ¿Nació el niño con celular? ¿Nació el niño con las llaves del carro? ¿Nació el niño con tarjeta? Nació desnudo. ¿Y cómo nos vamos a ir? Sin nada. Nos vamos a llevar ahí en nuestro féretro, nos van a sepultar con una casa, nos van a sepultar con un carro. No lo van a hacer. Por eso nuestra perspectiva de vida tiene que ser no en lo temporal, no en lo que se ve, sino eterno, en lo que no se ve pero que existe y que ahí está. Dice también Eclesiastés 5:15, todos llegamos al final de nuestra vida tal como estábamos el día que nacimos, desnudos y con las manos vacías. No podemos llevarnos las riquezas al morir. No podemos. Por más que nos afanemos en hacer dinero y el más dinero que logremos tener,
no nos lo vamos a llevar. Y esto nos recuerda en Lucas capítulo 12, versículo 15 al 21, una enseñanza de Jesucristo acerca de un hombre que estaba enfocado, bien enfocado en su prosperidad económica. Y nos lo da como una advertencia a nosotros. Dice en Lucas 12, 15 al 21, Jesús usó una parábola para usar esta verdad. Y luego dijo: tengan cuidado de toda clase de avaricia, de toda clase, poquita, mucha, para cosas buenas, para cosas no tan malas, para cosas malas pero poquito, toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuanto tienen. La vida, en otras palabras, dice Jesús, la vida no es cuánto tienes en el banco. La vida no es cuánto ganas. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil, o sea, era próspero en su negocio, producía buenas cosechas y se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó: ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, querido yo, querido diario, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se queda con todo aquello que por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Todo lo que hagamos, que pensamos que va a ser para cierto momento de nuestra vida, no sabemos en primer lugar si vamos a llegar a ese momento. Por más que nos cuidemos, que hagamos dieta, que hagamos ejercicio, nadie sabe cuándo es su último día. Así que tenemos que tener una correcta perspectiva. No vivimos para esta vida terrenal y temporal, debemos vivir para lo eterno, pero también debemos de tener entendidas bien la provisión correcta. Versículo 8. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Así que si tenemos, o sea, tampoco es que no tengamos nada, ¿verdad? El texto no está diciendo, pues entonces andemos con una mentalidad de espíritus que flotan. No, tenemos. ¿Qué cosas tenemos? Tenemos suficiente. ¿Qué es suficiente? Bueno, si pasásemos una gráfica de 100 semillosos de Ensenada, dijeron, ¿qué es suficiente? ¿Qué diría esa gráfica? ¿Qué es lo suficiente? Pues alimento, ropa, un carro, un buen carro, un mejor carro, ya no, cualquier carro, ya empezamos. ¿Qué es suficiente? Telefonía celular, un buen teléfono celular, el último teléfono, la última versión que salió. ¿Qué más es necesario? Buena conexión a internet de la más alta velocidad, que no falle nunca jamás. Y podemos hacer una lista de cosas que nosotros pensamos que son necesarias y son suficientes para vivir. Lo cierto es que dice el texto que ¿qué es lo suficiente? Alimento y abrigo. ¿Y cómo hacemos con todo lo demás? Porque para nosotros se nos ha hecho necesario y lo mínimo para vivir, lo mínimo suficiente, todas estas otras cosas que hemos añadido a la lista. Bueno, es muy fácil. Unido con la idea anterior, cuando llega alguien a este mundo, cuando llega un bebé, ¿qué necesita para la vida? Alimento y vestido. ¿Necesita un celular un bebé? ¿Necesita un carro? ¿Necesita tarjeta de crédito? No. Todas estas cosas, si las tenemos, gracias a Dios, pero no son las necesidades básicas y elementales para la vida. La Biblia no dice que entonces nos deshagamos de ellas y vendamos todo y hagamos un voto de pobreza para seguir fielmente al Señor. Quizá alguno lo necesite hacer, como en el caso del joven rico, pero fue la excepción. Pero en general Dios no nos pide eso. De hecho, más adelante en el 1 Timoteo capítulo 6 también va a decir que Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No se trata de vivir entonces una mentalidad o una idea de que Dios está a favor de que vivamos
limitados y así nos tocó vivir y no hay que hacer nada por salir adelante. De hecho, Pablo le dice a los corintios que el que nació esclavo, que el que es esclavo está bien, no pasa nada, estás bien delante de Dios. Si eres libre, está bien, estás bien delante de Dios. Pero dice, si eres esclavo y puedes hacerte libre, hazlo. O sea, si puedes experimentar una migración social en base al trabajo honesto, está bien, es válido. Pero eso no te hace más ni menos delante de Dios. Para los que quieran anotar, Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33, Jesús dice que Dios viste, ¿verdad?, a los lirios del campo, que Dios da de comer a las aves de los cielos. ¿Cuánto más no lo hará con nosotros que somos sus hijos? Entonces tenemos la provisión. Dios ha prometido cuidar de los suyos y que nada nos falte, nada de lo necesario nos falte. Dice el salmista, Salmo capítulo 37, versículo 25. Una vez fui joven y ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan. Para quienes somos todavía de la old school, Reina Valera. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios ha prometido eso y lo ha cumplido. Rápidamente les cuento algo. No soy mucho de contar de mí. Hace algunos años yo renuncié a un trabajo porque no estaba de acuerdo con algunas prácticas. Fue una decisión aparentemente repentina. Simplemente me presenté un lunes con mi renuncia y ahí nos vemos. Coincidió con el fallecimiento de mi papá. Se sumaron estos dos elementos, yo viviendo mi duelo y sin empleo. Qué bonita combinación. No planeado, parecía que estaba yo mal. Nunca faltó. Si yo lo pienso ahorita, ¿lo volvería a hacer? Tal vez yo digo ahorita no lo volvería a hacer. En ese momento lo hice. Pero si se hubiese la necesidad, tal vez lo tendría que volver a hacer. Porque hay ocasiones en que uno tiene que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y renunciar a cosas. Y Dios, hermanos, Dios no nos va a dejar. De eso se trata la fe. Es fácil confiar en Dios cuando sabemos que hay dinero suficiente en una cuenta, cuando sabemos que nuestro trabajo allí está seguro. Pero la fe es, confía en Dios independientemente de eso y haya en Dios tu suficiencia. Porque la provisión correcta para tus necesidades verdaderas viene de Dios. De eso se trata. Versículo 9 y 10 rápidamente. ¿Cuál es el camino que debemos evitar? Es el camino de la codicia. Y hay tres componentes también aquí. Y también para ayudarnos, los tres empiezan con D. Primero es un deseo. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos, esto es una cosa que entonces viene y que nos controla. Esta ambición es algo que viene en la mente, en las emociones y en los deseos. Todo de nosotros tiene esa meta, esa ambición, ese enfoque de enriquecernos. Y eso es lo que da el camino a la codicia. Ahora, noten ustedes que no dice, aquí no está hablando de los ricos, no dice los ricos, dice los que buscan enriquecerse. ¿Quién busca enriquecerse? ¿Solamente el rico? No, pues todos buscamos más riqueza. Entonces esto es para todos nosotros en realidad. Pero esto es una ambición. Versículo continúa diciendo, ahora el dolo o la decepción o la desgracia, la decepción de la codicia, caen en tentación y quedan atrapados. No dice, puede que caigan en una tentación y sean atrapados. No, cuando el dinero es nuestra ambición, cuando una persona busca el dinero como propósito fundamental en su vida y que le da razón a su existencia, dice el texto que inevitablemente va a caer en tentación y lazo, como cuando alguien cae en un hoyo porque va persiguiendo algo y no se fija. Así es la idea de este texto. Se va a caer de sí o sí en tentación y lazo, quedar atrapado de ese deseo codicioso. Y luego sigue diciendo el texto, por muchos deseos necios y dañinos. Deseamos, vamos tras ellos, quedamos atrapados y seguimos deseando más y más y más. Y miren cómo lo dice aquí, deseos, muchos deseos necios y dañinos. Cosas necias, malas y dañinas, irracionales. Y a veces no es tan difícil realmente ilustrar esto en nuestro momento. El mundo nos inculca la actitud de, para ser feliz, para estar satisfecho, para estar bien, necesitas esto nuevo que acaba de salir. No puedes ser feliz si no compras este producto.
Compre hoy, disfrute hoy y pague después. Y pasamos la vida pensando que varias cosas nos van a traer plenitud. Intentamos estar a la altura de los vecinos, a la altura de los amigos, a la altura de la sociedad. Si mi amigo tiene un teléfono nuevo, yo quiero el mismo teléfono. Eso es un deseo necio y engañoso. Es una necedad. Es su teléfono, es muy su asunto. Yo tengo el mío, conforme mi economía. Pero no es cierto, a veces andamos comparándonos con los vecinos, con los amigos. Por eso dice el texto que es engañoso. Y lo tercero es la destrucción, dice el versículo, que los hunden en ruina y destrucción. Esto trae ruina sí o sí. ¿Cuántas veces se ha sacrificado en el altar del materialismo a la familia? ¿Cuántas veces se ha sacrificado en el altar del materialismo a los hijos? Y trae ruina y destrucción de familias, definitivamente sí. Eso es el engaño y la destrucción que trae la codicia. Versículo 10. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. El amor al dinero, este apego, así como esta palabra es muy fuerte porque habla de como cuando amamos a alguien, a un amigo, similar a la palabra filantropía. El amor por la humanidad, que busca hacer algo un bien por la humanidad. Aquí es el amor por la plata, literalmente. El amor por la plata, el amor por el dinero, es una decisión que nos enfoca en buscar eso y eso y eso, y que puede hacernos olvidarnos de la familia, de Dios, del prójimo, como lo leíamos en la parábola que Jesús citó en Lucas capítulo 12. Y es una raíz de todos los males. Nosotros podemos determinar la raíz de lo que queremos que salga, perdón, nosotros podemos sembrar algo y esa raíz de alguna manera la determinamos nosotros. Si sembramos un aguacate, una raíz de aguacate, ¿qué va a producir? Aguacate. Nosotros no podemos cambiar el fruto. Entonces, si la codicia, que es pecaminosa, es lo que nosotros sembramos y enraizamos, necesariamente el fruto va a ser pecaminoso. ¿Y cuántos pecados no vienen a causa de la codicia? Dice el texto, toda clase de males, mentiras, robos, incluso asesinatos por dinero. Y algunas personas, dice el texto al final, en su intenso deseo por el dinero, gran codicia por el dinero, que implica tanto lo intelectual, lo mental como lo emocional, dice el texto, viene aquí la decepción, se han desviado o han sido desviados. La idea es como cuando uno va en el camino y uno se extravía pensando quizá que por acá es más corto o quizá por una mala señal, pero nadie se pierde en el camino porque quiso perderse. De la misma manera, uno es engañado con la codicia y dice el texto que termina desviándose, extraviándose, dice el texto de la fe verdadera. Ya en el capítulo atrás hablaba de tiempos de apostasía, pero no solamente la doctrina es un tema de la apostasía, sino también un instrumento de apostasía es la codicia, es el dinero, el amor al dinero. Jesús por eso dijo que no podemos amar a Dios y amar a las riquezas, porque vas a terminar amando a uno y odiando al otro. Tenemos que decidirnos. Y se han causado muchas heridas dolorosas, han terminado mal. Y yo creo, mis amados hermanos, que a la luz de lo que Pablo dice aquí, ustedes y yo hemos conocido a personas que los veíamos caminando con el Señor y que de pronto se esfuerzan, les va bien en sus trabajos, en sus negocios, en sus emprendimientos. Oh, vamos bien, muy bien. Pero resulta que ese negocio, ese emprendimiento les demanda más tiempo y más tiempo y más tiempo hasta el punto de apartarse, desviar su atención, desviar su mirada. Con lo que hemos visto aquí, mis amados, ¿tenemos contentamiento? ¿Estamos contentos con lo que Dios nos ha dado? ¿Estamos contentos? ¿Y que ese contentamiento está ligado a la piedad? ¿O tiene como base la piedad? Porque podemos tener contentamiento por el trabajo que tenemos, por el sueldo que tenemos, por las cosas que tenemos, pero ese contentamiento no está vinculado a la piedad. Y tenemos que revisar entonces nuestras vidas.
Así que, ¿qué pasaría si estamos muy contentos con nuestro trabajo y lo perdemos? Se acaba el contentamiento. Estamos muy contentos porque nuestra condición de salud es muy buena, pero de pronto viene una enfermedad, se nos acaba el contentamiento. Nuestro contentamiento como creyentes debe estar enfocado en la perspectiva, en el propósito de nuestras vidas, el propósito correcto, con la perspectiva correcta y con la provisión correcta de acuerdo a la voluntad de Dios. Necesitamos deliberadamente decidir caminar conforme a los propósitos de Dios para nosotros. Y eso significa poner en orden nuestras prioridades, y nada puede estar sobre Dios. Y debemos entender entonces, mis amados hermanos, que la falta de contentamiento entonces es pecado, si ese contentamiento no está vinculado a la piedad. Y ahora, como decíamos, podemos pensar, bueno, yo no soy rico, eso no aplica a mí. No dice el texto que esto es para los ricos, esto es para los que quieren, para los que ambicionan, para los que hacen de su vida como principal objetivo el ir tras más y más. Y ese es el peligro que todos nosotros tenemos. Pero nosotros debemos entender, hermanos, que para nosotros Dios es suficiente. O como dice una alabanza, Jesucristo es suficiente. Jesucristo basta. Jesucristo y solo Él. Si perdiésemos todo lo que hemos logrado, pero tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Pero ¿de qué le servirá al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Palabras de Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque en tu palabra nos enseñas la manera correcta de transitar por la vida.